o por lo menos con la antelación necesaria. Entonces, eso se ve a nivel de la NIF para PYME, cuestionando un poquito cuándo debemos hacer los estados financieros determinados. Está el tema también de la uniformidad, también que en términos sencillos es un poquito revisar cuáles son los elementos que tienen que ver con reclasificaciones, que es algo muy común dentro del argot contable, qué elementos debemos considerar a la hora de ajustes y cómo debemos presentar y clasificar los estados financieros. La información comparativa, que ya la vimos, la materialidad, que es una pregunta también que nos hacemos los contadores. Ahora vamos a ver un ejemplo de un informe, pero ¿cómo yo organizo un estado financiero? O sea, ¿cómo yo sé que en un momento dado tengo que separar la caja menuda de las cuentas de banco? Por un ejemplo. ¿O por qué no detallo todas las cuentas de banco que tiene una empresa? ¿O por qué las cuentas por cobrar yo las debo presentar neta y hay otras empresas que presentan la provisión debajo y llegan al concepto neto? En ese caso, no hay un formato escrito que te llegue a esa conclusión. Los principios que rigen aquí son dos. Uno, que cuando el contador organiza un estado financiero debe tomar en cuenta la materialidad. La materialidad significa que en base al monto de los saldos que voy a presentar los estados financieros, si los saldos son muy pequeños y puedo presentarlo en uno solo, es mucho más viable, concepto de materialidad. Y el de partidas significativas es que esa materialidad es la que me va a permitir separar en un momento dado cuando estoy haciendo el estado financiero. Hay algo que también las NIF no les gusta mucho, que ya ustedes deben saber, que es el tema de los neteos. Los contadores nos encanta netear. A veces cuando vemos pérdidas con ganancias queremos presentar una sola línea, o si tenemos cuentas por cobrar o cuentas por pagar queremos presentar un solo monto, pero ese es algo que en las NIF no es muy deseable y que hay muy contadas excepciones. Por ejemplo, en el tema de impuestos se puede hacer para efectos de los diferidos, pero no es algo que deben acostumbrarse a realizar cuando se van a presentar estados financieros, sino que hay que procurar presentar la información de forma separada en base a información significativa. Aquí van a ver un poquito la estructura de los estados financieros. Ya antes de pasar al tema de los papeles de trabajo del informe mismo, solamente resaltar un poquito los conceptos a nivel del estado financiero. Es muy importante cumplir con estos requisitos cuando uno arma los estados financieros. Además de lo que ya sabemos, el nombre de la empresa, si son estados financieros separados o consolidados, y el cierre fiscal. Hay algo a veces que veo en estados financieros que no se muestra, por ejemplo, la moneda de presentación. Ese tema que nos dice si estamos hablando en dólares o estamos hablando en yenes, o sea, ¿dónde en el estado financiero eso se muestra? A veces, como somos tan numéricos, asumimos que la persona que lo está leyendo sabe, sin embargo no hay ningún signo de dólar o de balboa, o no se expresa en qué están esos estados financieros mostrados. Acuérdense que aquí en Panamá no hay moneda obligatoria. O sea, yo puedo hacer perfectamente hoy por hoy un estado financiero en yenes o en euros y nadie me va a cuestionar, porque no existe el concepto de obligación en el uso de una moneda. Aquí se hacen transacciones en diferentes monedas en cualquier parte del país y en cualquier parte del día, no hay esa restricción como en otros países. Y otro tema muy importante es el nivel de redondeo. También veo que se omite. Hay algunos que podrán hacer estados financieros sin centavos, pero hay otras empresas grandes que lo tienen en miles. De donde yo vengo lo tienen prácticamente en millones por el volumen. Entonces uno ve cantidades pequeñas y uno dice que esto es lo único que tú tienes, pero como no se especifica el nivel de redondeo, uno no sabe a ciencia cierta porque el estado financiero no lo muestra. Aquí en el material ustedes también van a tener el orden de lo mínimo que se debe reportar en un estado financiero. Ustedes aquí lo ven en detalle. Este vendría a ser como la estructura que deberíamos fijar a nivel de activos. Por ejemplo, es perfectamente entendible lo que es efectivo en caja y banco, las cuentas por cobrar, los activos financieros. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, tienen cuentas de plazo fijo o tienen acciones, que son temas de inversiones que se tienen que separar? Porque si yo pongo, por ejemplo, los plazos fijos todos en caja y yo tengo acceso a esos plazos fijos después de 2 o 5 años, realmente el que lee el estado financiero dice, oye, pero estos plazos fijos, si están ahí puestos, son en 12 meses. En rigor, para mostrarle al usuario lo que es más líquido hacia lo que es menos líquido. ¿Okay? También está el tema de las propiedades de inversión.
Propiedad de inversión, no sé si conocen el concepto, pero son todos aquellos bienes inmuebles que ustedes puedan llegar a tener, que ustedes, por ejemplo, utilizan para arrendarle a otras empresas. Hay personas que tienen, por ejemplo, un piso en determinado sector comercial, no lo estás usando como oficina, pero lo usas como arrendamiento. Entonces pensamos de repente que es solamente reconocer el ingreso, pero tenemos que reconocer la propiedad de la inversión. Un poquito lo que les hablaba de la NIS 16, ¿se acuerdan? Que era un gasto y que ahora hay que capitalizarlo. O sea, el activo en sí tiene que capitalizarse, ¿no? Sea activos tangibles o intangibles, los activos biológicos que solamente se usan cuando son fincas agropecuarias, que es lo que nos enseñaban antes en la universidad, no sé si se acuerdan, aquello que se llamaba de contabilidad de asentamiento campesino. ¿Alguien estaba en ese tiempo en la Universidad de Panamá? Ya eso se actualizó, ahora es contabilidad de los activos biológicos, ¿no? Un poquito esto, que los árboles son activos, que los semovientes, ¿se acuerdan de todo ese tema? Que si la vaca, como la vaca se deprecia, los semovientes, en base a la capacidad que tiene de tener otras vacas y los vacas, pero eso es, si quieren leerse eso en detalle, les recomiendo la NIS 40, que habla sobre los informes biológicos. En el caso de los pasivos es un poquito más sencillo, porque los pasivos tienden a ser básicamente de tres tipos: las relaciones con los proveedores, los pasivos financieros, que son los préstamos, y el pasivo muy importante, que es el pasivo con el Estado, que se desglosa en términos panameños: la seguridad social, los impuestos municipales, el impuesto a la renta, y algo que nunca se nos escapa, que son las provisiones. Las provisiones es la puerta de entrada para decir que los contadores en cierta manera debemos prever, acuérdense siempre la palabrita, ser pesimista, ¿verdad? Adelantar cualquier tipo de riesgo o pérdida que se vaya a dar durante el transcurso del año. En el tema de patrimonios, aquí hay un slide muy interesante que revela qué es lo que tenemos, que aquí tengo también ciertas dificultades. A veces, como el capital es el residual entre los activos y pasivos, decimos, bueno, el capital es la diferencia entre los activos y pasivos. Eso suena muy elemental desde el punto de vista de la ecuación contable, pero yo en un estado financiero debo poder tener o revelar la información de las acciones que yo tengo, si son preferidas, si son nominativas, algo que a veces no veo en muchos estados financieros. Una cosa es el capital legal, que es el capital social, pero el que nos interesa como contadores es el capital pagado, el que realmente entró a la empresa a una cuenta de banco. Entonces, ¿cuántas acciones fueron autorizadas? Eso se lleva a nivel del pacto social, y de hecho el registro público necesita de información. Cuando yo tengo acciones en un balance, yo necesito saber cuáles son las que tengo que cobrar y cuántas son las que tengo que cobrar. Yo veo muchos estados financieros donde siempre la cantidad que veo ahí es 10.000. ¿Okay? Pero 10.000 realmente, ¿qué es? O sea, yo lo primero que siempre pregunto, bueno, esos 10.000 realmente pasaron por el banco, muestran evidencia de que eso es un capital pagado y que no es el capital que tú sacas, por ejemplo, de un aviso de operación, o porque el abogado te lo dio y te lo pones ahí 10.000 y realmente es inexistente. Ese es el maldito capital social de la empresa. El otro tema es que podemos pensar que todo el capital ha sido pagado en el banco por el accionista, pero hay accionistas que no han pagado su porción de capital, y debe existir una cuenta en la cuenta por cobrar que se llama suscripción de cuentas por cobrar, que te indica que hay accionistas que deben todavía porción de su capital respectivo. El valor nominal, si tiene o no tienen de las acciones, el movimiento de las acciones durante el transcurso del año, qué tipo de acciones son, si hay contratos de opciones de acciones, si hay acciones que se ponen en reserva, las acciones en tesorería. Toda esta información tiene que estar en el estado financiero, ¿no? No es solamente poner capital y punto, sino que debe poderse mostrar de forma satisfactoria. Aquí está un poquito el estado de resultados. Aquí en el estado de resultados solamente diré, antes de pasar al caso, que el estado de resultados se divide en estado de resultados y resultados integrales, que era lo que yo les comentaba al principio, ¿no? El de integrales concepto son las correcciones a los errores en políticas o cambios de procedimiento, que implica, por ejemplo, temas actuariales o contabilidad de hechos, que es algo que aquí en Panamá no usamos mucho, pero que eso es lo que se llama contabilidad integral. Aquí es un poquito el orden que deberíamos de tener en materia del estado de resultados, que es algo que ya nosotros conocemos.
los ingresos, los costos, el gasto. Miren que el tema del ORI, eso cuando lean la palabra ORI, es eso, básicamente resultados integrales. Yo llego a un resultado como que dice no integral, que son ingresos, costos y gastos, y si hay alguna partida de ORI, entonces se lo resto, se lo sumo y llego a un resultado integral. En cuanto a los gastos, existen dos métodos de mostrar los gastos. Uno de ellos es el funcional y el otro de naturaleza. Por ejemplo, al fisco le interesa el de naturaleza. Cuando vemos la declaración de renta, vemos que los gastos cómo se estructuran: salarios, prestaciones laborales, impuestos, alquileres. Ese es el de naturaleza. Y a veces adoptamos ese sistema porque el fisco es más fácil para pasarlo a la declaración de renta. Y a veces nos olvidamos que existe otro que es el funcional, que lo divide, pero más bien por efectos de departamento. Entonces, de repente, financieramente, el jefe quiere saber cuánto se gastó el departamento de ventas y ahí lo puedo obtener rápidamente. Pero si yo uso el de naturaleza, tengo que como buscar que si el salario está acá, que si el alquiler de la oficina de venta está acá, que si los gastos de impresión están acá. Entonces, es un poquito más difícil. Pero si lo queremos ver un poquito más gráficamente, este sería el funcional. Están los ingresos, los costos, y vean que los costos están por departamento, o como lo dice la misma palabra, por función. ¿Cuál es el que nos gusta más a nosotros? Por naturaleza. Que si los gastos de depreciación, que si los gastos de salario, que si los gastos de alquileres. Pero tenemos esas dos formas de presentación. El estado de cambios en el patrimonio, que es básicamente, lo vemos un poquito más en el caso, más en detalle, porque hay que verlo más que mostrarlo así en el slide. Son los diferentes rubros del capital divididos entre, o tomando en consideración lo que hacen los socios. O sea, los socios nada más hacen dos cosas: aportan y retiran. ¿Okay? Lo retiran a través de los dividendos y aportan a través del capital. El flujo de efectivo también es una herramienta fundamental que a veces nos ha costado a muchos prepararlo, pero el flujo de efectivo responde a tres preguntas básicas que el dueño se hace. Para mí este es el estado financiero que le encanta al dueño del accionista. O sea, al accionista le interesa saber, uno, si mi operación es rentable o no. Es una actividad de operación. Al accionista le necesita saber si tiene dinero para invertir o si no tiene. Esas son actividades de inversión. Y si no tengo dinero para aportarle al negocio, entonces ¿qué me interesaría? Financiamiento. Entonces son las preguntas financieras que se hace el dueño, que a veces los contadores deberíamos poder responderle, y para eso entonces está el flujo de efectivo, que tiene, además de las operaciones que ya los mencioné, tiene esencialmente lo que es la diferencia entre efectivo y equivalente de efectivo. Si ustedes ven, miren la definición de efectivo: depósitos bancarios a la vista. Ahí no dice a plazo. ¿Cuánto estado financiero yo he visto que? No, pero que esa es una cuenta a plazo fijo en la caja de ahorro del Banco General y te lo acumulan todo como efectivo. Eso no es correcto, por mucha cuenta que sea. Ahí solamente se debe mostrar aquellas que son a la vista. Y están las equivalentes efectivos, que de repente uno pudiera pensar, bueno, aquí van las de depósito. No, cuando hablamos de equivalentes efectivos, son temas, por ejemplo, de acciones o bonos, PCNs, aquí en Panamá, valores negociables que son a corto plazo. Incluso la norma dice que se pueden redimir en un periodo no mayor de 3 meses. Estos equivalentes de efectivo irían como activos financieros para efectos del formato. Entonces, la estructura del flujo de efectivo, lo interesante aquí es que, y lo van a ver en el material o incluso en la NIC 7 o en la sección 7 de la NIC para PYME, que cada una de las actividades está debidamente delimitada qué es lo que debe tener o qué debe poseer, si es una actividad de operación, si es una actividad de inversión o si es una actividad de financiamiento. Aquí no hay mucho perdedero, porque las NIC te ayudan a determinar un momento dado qué es cada cosa. Hay dos métodos de preparar el estado financiero. El balance se hace de una forma, el estado de resultados se hace de una sola forma. El flujo efectivo se puede hacer de dos formas diferentes. Entonces, en la mayoría de las veces, el que más nos gusta utilizar es el indirecto. El directo, aunque ustedes no lo crean, es el preferido por las NIF, pero es el que menos usamos los contadores, porque es un poquito más complicado y hay que conocer un poco más a la empresa. Entonces, usamos el indirecto,
en donde el indirecto se concilia la utilidad financiera con los diferentes actividades de operación, financiamiento e inversión. Bien, ustedes, como este material lo van a tener disponibles, el tema de las notas de los estados financieros, ustedes aquí van a ver las revelaciones que se tienen que hacer para cada estado financiero. Lo que yo les recomiendo es que le den unas lecturas básicamente a lo que se debe revelar en los estados financieros y piensen que eso es lo mínimo que ustedes deben revelar. O sea, aquí ustedes fácilmente se pueden encontrar 30 slides de aquí en adelante, pero es por el tema de que es lo mínimo que se espera que ustedes pongan en la revelación de los estados financieros. Acuérdense también que cuando hablamos de NIF, un poquito para que vean todo lo que debe contener a nivel de nota de los estados financieros, al final, y yo eso se lo recomiendo incluso a mis estudiantes, o sea, cómo podemos ir empezando a estudiar el tema de las NIF. Las NIF tienen 4 elementos, o lo que se llama una matriz de NIF. O sea, para yo poder entender una NIF, obviamente nos cuesta mucho trabajo entenderla porque nos da sueño, porque no tenemos tiempo. Primero, para cada una de las NIF, yo debo entender primero lo que es el reconocimiento. ¿Cuándo yo debo empezar a utilizar esa NIF? Lo segundo es, esa NIF tiene que, si son normas de contabilidad, deben indicarnos cómo se debe presentar en los estados financieros, cómo se debe medir dentro de los estados financieros. Entonces, cada NIF tiene una forma de reconocimiento, cuándo se va a usar, medición, cómo se calcula, presentación, en qué parte del estado financiero debe ir, y la revelación, que debe indicarte en un momento dado qué son las revelaciones o cuáles son las notas que deben tener. Yo aquí vamos a mostrarles, para que tengan una idea un poquito más concreta, este es mi principal insumo a la hora de ser estado financiero. ¿Okay? Le digo insumo porque básicamente se lo voy a hacer porque tenemos un problema dentro del gremio, que a veces no sabemos dónde obtener información, pero más que tener información confiable, ¿no? A veces asumimos mucho porque no dominamos el tema 100% de las NIF, pero este papel de trabajo es básicamente, van a ver las pestañas, todo lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de armar un estado financiero a nivel de detalle. Muchos pensamos que los únicos que tienen papeles de trabajo son los auditores. Eso no es cierto. El contador tiene que tener obligatoriamente sus papeles de trabajo. O sea, la manera como nosotros organizamos para producir el estado financiero. Entonces, aquí van a poder encontrar cómo empieza todo. Es el balance de prueba. Cuando yo voy a armar un estado financiero, ustedes ven aquí 2 años, pero mi recomendación es que sean 3. ¿Okay? Para efectos de preparar el flujo de efectivo en forma eficiente. Entonces, si yo voy a hacer un estado financiero de 1 año en forma comparativa, ahora que va a cerrar el 2017, yo necesito tener 2017, 2016 y 2015 para poder empezar a armar mi estado financiero. Entonces, si ustedes observan con el debido cuidado, les voy a tomar una silla para mostrarles. Están los estados financieros, pero una vez que yo tengo el balance, mi balance, entonces lo segundo es hacer mi papel de trabajo de variaciones. Las variaciones implican que tengo diferentes periodos fiscales, pero debo saber cuál es la variación de un año con otro, un poquito para entender la razón de ser de mi estado financiero y por qué las cifras cambian de un año con otro. Es lo que en auditoría se conoce como análisis de variaciones. O sea, yo tengo 3 balances de 3 años diferentes. Para mí lo importante es el año actual con el año anterior. Entonces, para llegar a entender el cambio, yo debo poder saber cuál es la diferencia de un año con otro. Es lo que se llama la comparabilidad de los estados financieros. Entonces, de ahí en adelante, ustedes ya cuando estén un poquito con más tiempo, te van a ver aquí los detalles. Por ejemplo, un elemento importante son las cuentas por cobrar. ¿Qué debo yo tomar en cuenta a la hora de armar un estado financiero? O no para auditarlo, sino para armarlo.
yo debo poder tener todas mis cuentas por cobrar clasificadas, ustedes lo ven en la parte de arriba, y siempre es muy importante determinar para cada uno cómo yo llego al saldo de cuentas por cobrar. Miren por ejemplo cómo yo, para efectos de las cuentas por cobrar, cómo yo las valido. Se supone que si yo tomo el saldo del año anterior y le sumo las ventas, en un momento dado los pagos que se hacen, o sea los cobros, cómo yo llego a validar que en un momento el saldo está correctamente determinado. O sea, ese ejercicio hay que hacerlo a nivel de mi papel de trabajo. Que en términos sencillos es mi saldo de cuentas por cobrar del periodo anterior, cuál sería mi débito, todas las ventas que he tenido durante el periodo que han sido al crédito, y mi crédito serían todos mis cobros. De esa manera yo llevo un rastro de que el valor que aparece a nivel de mi cuenta por cobrar es correcto. Yo tengo que tener el historial de cómo estaba el año pasado, lo que tengo este año y cómo estoy terminando para efectos del periodo de tiempo. Para aquellas empresas que tienen inventario, yo debo poder tener por separado primero los anticipos de inventario. O sea, en qué momento dado yo tengo mis anticipos, si los tengo en este caso, un detalle de cuáles son mis inventarios en tránsito, y vean que la información se presenta tanto para el periodo presente como para el periodo anterior. Siempre trabajo con esos dos valores en forma consecutiva. Tengo mis valores de materia prima, la parte de producción, terminado, la mercancía si está en tránsito o no está en tránsito. Y ustedes cuando están en su casa, solamente es cuestión de llenarlo en base a la empresa que tienen y van tropicalizando la misma. Otra área también crítica es la propiedad, planta y equipo. En el caso de la propiedad, planta y equipo, la idea es que ustedes tengan cada uno de los rubros que están mostrando en el estado financiero, que es terreno, maquinaria y equipo, edificación. Primero un detalle de cómo llegan del periodo anterior al periodo final. Muy importante que lo hagan tanto a nivel de activos como a nivel de depreciación. Ahí están los cuadros establecidos, nada más cuestión de llenarlo. Esta parte sí se comparte mucho con la auditoría, porque incluso esta información que ustedes hagan no es solamente para validar, sino que esto se convierte también en una nota. Fíjense que lo que hacen los estados financieros, olvídense o quítense ese chip de que lo hace el auditor. O sea, porque el auditor quiera darle ese valor agregado, se lo puede dar, pero así mismo como se lo puede dar, laboralmente se lo puede quitar. Porque las firmas grandes ya no están haciendo estados financieros, te dan el formato y tú lo llenas. Exactamente, quien lo llena es la persona. Y ahí el cuestionamiento es, pero si tú antes lo hacías y ahora lo tengo que hacer yo. Eso ha cambiado, ¿no? Si se lo hace el auditor, bueno, se salva, pero aún así tienen que revisar lo que hace. Porque ustedes siguen siendo los responsables de ese estado financiero. Las propiedades de inversión, ¿se acuerdan? Algún tipo de bien que genera un alquiler para la empresa. Conocer el periodo anterior, el periodo final. Y así ustedes van a observar, imagínense, yo cuando hago un estado financiero, si es una empresa que se dedica a la distribución, tomo casi son más de 25 o 30 pestañas. O sea que son los diferentes detalles que soportan cada línea de los estados financieros. Y vuelvo y reitero, esto no es auditoría, es simple contabilidad que yo requiero para estar seguro y porque yo tengo una responsabilidad que va a tener que firmar ese estado financiero, que debe ser legalmente antes del 30 de abril de cada año, dice la legislación en materia comercial. Por eso debo poderla ir armando con el paso del tiempo. Los proveedores, en el caso de los proveedores es fundamental saber la distribución entre los proveedores nacionales o internacionales. Esa separación es fundamental. Las otras cuentas por pagar. El tema de del rubro de impuestos, que esta es la única pestaña que yo creo que no les va a servir del todo porque está adaptado a un cliente que es colombiano. Pero obviamente nosotros acá como contadores sabemos perfectamente cuáles son los impuestos que tenemos aquí, que principalmente son impuestos a la renta y del impuesto del ITBMS, siempre tomando en consideración tu saldo anterior con tu saldo actual, calcular o hacer los recálculos que te permitan saber en un momento dado cómo calcular eso.
beneficios a empleados, que ahí norma básicamente todas las provisiones que yo debo hacer dentro del corto, mediano o largo plazo y cómo debo contabilizarlo, que no es nada diferente a lo que ya nosotros sabemos que es planilla, pero a veces hay algunos que nos cuesta hacer el switch, pero ese es el nombre que básicamente se da para eso. Las provisiones, los ingresos, el patrimonio. Me quedo un poquito porque esta es mi área de especialidad que me gusta mucho, que es lo que se llama impuesto diferido. Solo les diré lo siguiente: en el caso del impuesto diferido es una norma de contabilidad aceptable, que usted no debe registrar solamente lo que usted va a pagar el siguiente año. Yo cuando hago mi declaración de renta, ¿qué hago? Pago mi impuesto del año anterior. Se supone que debe haber una provisión en el 2017 que indique desde ya, antes que se acabe el año, cuánto yo voy a pagar en el 2018. ¿Cómo yo logro hacer eso? Yo armo un papel de trabajo donde yo hago un cálculo como si la declaración fuera hoy, con los ingresos que tengo hoy, con los gastos que tengo hoy, sabiendo cuáles son gravables, cuáles son no deducibles, y llegando a calcular cuál sería el impuesto a la renta si fuera el día de hoy. Esa es una provisión que yo tengo que tener establecido para un momento dado cerrar el estado financiero. Hay mucha gente que dice, no voy a cerrar el estado financiero hasta que tenga mi declaración de renta hecha. Se acostumbra mucho en Panamá, pero en otros países, y hay otros clientes que son muy grandes que simplemente establecen las provisiones. Uno busca dentro de su bola de cristal qué es lo más parecido a lo que yo pagaría el 31 de marzo del 2018, pero no necesariamente tengan que esperar el fin del año de 31 de marzo para saberlo. Entonces, muchos estados financieros tienen esa obligación, eso se llama impuesto corriente, pero lo que no tienen es el impuesto diferido. El impuesto diferido no es más que conocer el efecto del impuesto a futuro. Les doy un ejemplo para que se capte de mejor manera. Hay muchas empresas que tienen los bonos. Vamos a pensar en un bono sencillo, asistencia perfecta. La empresa decide en un momento darle 500 balboas al empleado que no ha faltado en todo el año. ¿Sí? Entonces, esos bonos se van acumulando mensualmente, pero se pagan ¿cuándo? Por lo general, los primeros días del siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos bonos, para efectos contables, son gastos contra cuentas por pagar. Pero para efectos de la declaración, siguen siendo cuentas por pagar, pero como los gastos no se desembolsaron en el periodo que estoy haciendo la declaración, sino que van a ser a futuro, esos gastos no pueden ser deducibles en este periodo, por mucho que tú lo acumulaste por los 12 meses, porque tú lo vas a pagar el mes siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo algo como que no van a ser deducibles este año, pero van a ser deducibles ¿cuándo? El siguiente año. Claro, que yo tome como política que lo voy a pagar el último día del año, que a veces pasa. Pero el problema es que cuando tienes empleados, con las tarifas que nosotros tenemos, por ejemplo, de renta, a veces uno termina trabajando para el inglés, porque entre más ingresos tiene, más impuestos pagas. Y hay gente que no pagaba impuestos y porque el jefe decide darle un bono extraordinario el último día del año, termina pagando impuestos. Pero uno le dice al jefe que, pero ¿para qué me lo pagaste si todo se lo está llevando la Dirección General de Ingresos? Ese es un tema que siempre han lidiado y que siempre hemos lidiado. Pero aquí lo importante es lo siguiente, que en el tema de los impuestos diferidos, y este es un tema de un seminario completo, es que ustedes tomen su declaración de renta y lo pongan ahí donde dice base fiscal. O sea, comparen su declaración de renta con su estado financiero. ¿Cuál es la realidad ahí? Que hay diferencias. Entonces, esas diferencias ustedes lo ven ahí. O sea, por ejemplo, provisión de cartera. Saldo según NIF, 229 millones. Base fiscal, 67 millones. Por alguna razón, y no, eso no es algo aquí en Panamá, sino en diferentes partes, pensamos que cuando vamos a hacer contablemente la provisión de cartera, nos llega a la mente el 1% de las ventas al crédito que no deben sobrepasar el 10% de las cuentas por cobrar. Y así lo aprendimos en la escuela, secundaria, en la universidad, y cuando hacemos los registros contables lo hacemos sobre esa base. Cuando eso es una base fiscal. O sea, eso está en el código fiscal para que lo usemos en una declaración de renta, no para que lo usemos en un estado financiero.
El estado financiero se rige bajo normas internacionales de contabilidad. Por ejemplo, la NIC 39 te dice cómo tú calculas tu provisión de cuentas incobrables. ¿Qué te dice? Tengo que ir cuenta por cuenta y determinar qué es cobrable o no es cobrable. Igualito, yo se lo explico a mis estudiantes, ¿me quiere o no me quiere? ¿Alguien me quiere pagar o no me quiere pagar? Obviamente, ¿cuáles son las que voy a provisionar? Las que tengo problemas para poder cobrar, que no necesariamente coincide con ¿qué? Con el 1% de la agenda del crédito. Créanme que a veces mágicamente sí coincide, o a veces menos que ese 1%, y de repente no se da una diferencia importante, pero las bases son diferentes, por tanto debe originar un impuesto diferente. En los activos fijos a veces se da el caso. ¿Por qué? Vamos a ver este caso que es muy panameño. ¿Hasta qué tiempo yo debo depreciar un edificio? Fiscalmente hablando. Una mejora de un edificio propio. ¿Alguien tiene una idea? 10 años. 10 años. 10 años sería algo aceptable si son mejoras, por ejemplo, a equipo arrendado o a una oficina. Ya parece que la oficina no se deprecia en base a la cantidad de tiempo que vaya a estar la oficina, sino en base al contrato. Si yo tengo un contrato de 2 años, yo tengo mejora, yo la deprecio en 2 años, el contrato es por 2 años. Pero en el caso de las edificaciones y las mejoras, el Código Fiscal habla de 30 años máximo. ¿Okay? Acuérdense siempre, yo aquí uso la fórmula del 330. Antes los contadores teníamos que memorizar una tabla de cómo se depreciaba cada activo. Ahora 330 significa que si yo tengo un bien mueble, el mismo debe ser de 3 años hacia adelante. O sea, la legislación no permite depreciaciones de menos de 3 años. Entonces se han dado cuenta de ese elemento. O sea, eso de que vida útil 2, hay algo raro ahí. Todo debe ser de 3 años en adelante. Y tomen en cuenta que los bienes muebles no hay límite. Yo puedo tener 10, 15, 20 años y nadie me va a cuestionar fiscalmente. En el de los bienes inmuebles no hay mínimo, pero sí hay techo o sí hay tope, que es el que le acabo de decir, 30. Por eso yo hablo de 330. Entonces, yo puedo tener una mejora de un edificio donde el constructor me puede decir la vida útil de este edificio es de 100 años, pero fiscalmente solamente aceptan 30. Me llama bueno, cuando vean la reforma de la ley de inmuebles, saben que ahora la depreciación va a contar en el impuesto. Entonces el fisco nos está diciendo a los contadores que las mejoras se desprecian en 75 años. Una locura. Pero ahí ustedes notan automáticamente que hay una diferencia, hasta 100 años versus 30 años que me permite el fisco. Eso origina una diferencia. Va a llegar un momento en que mi depreciación va a ser deducible hasta 30 años. Pero ¿y qué va a pasar después de 30 años? ¿Voy a seguir depreciando? Contablemente sí, pero fiscalmente es no deducible. Vieron que siempre la norma fiscal dice una cosa y la financiera es la otra, ¿no? Por esos efectos. Entonces, esa norma ayuda a determinar qué dice mi declaración a su lado izquierdo y qué dice mi estado financiero a mano derecha. Y establezco una diferencia y al final yo tengo mis diferencias y esas diferencias las tengo que reconocer a nivel del estado financiero. Una vez que ustedes llenan todos sus papeles de trabajo, entonces ustedes están listos para qué cosa. Al informe, que es la razón de ser al que nos pagan muchos. Obviamente, si soy un contador interno, esto va a ser mi mes a mes. Si soy un contador externo, lo que hablaba con Marisa antes, el informe famoso que debe ostentar cualquier persona que va a hacer una consultoría o un estado financiero. Entonces, miren que es estado financiero. Pero generalmente los contadores hacemos compilación de estado financiero, podemos hacer auditoría de estado financiero. La compilación de estado financiero es solamente extraer la información del sistema contable del cliente. O sea, la contabilidad es más constructiva, como nos decían a muchos. La auditoría, ¿qué cosa es? Es más analítica. Sin embargo, eso no nos invalida a nosotros como contadores de hacer el informe. Entonces ustedes, cuando van a hacer el informe, además de poner el nombre, el periodo y los estados financieros, hacen su índice bien bonito con los nombres de los diferentes estados financieros que van a ir presentando.
aquí se le pasó la mano aquí a la persona, porque no lo hagan así como lo vean aquí, eso se ve muy feo. O sea, lo que se hace es que simplemente se agarró el Excel que ya está en los papeles de trabajo y le hizo un copy-paste, pero cuando hagan el copy-paste pónganle en blanco para que no se vean cosas fallas que ese apuro. Esto sería lo peor que pudieran hacer, pero te ayuda a ilustrar un poquito cómo pasas del papel de trabajo a armar el estado financiero. Entonces, aquí lo que ya muchos de ustedes saben es que los estados financieros se cruzan con las notas, que básicamente son las referencias que aparecen ahí abajo. Ahí tienen una estructura de lo que sería un estado financiero bajo NIF para PYME. Bajo NIF para PYME, por ejemplo, usted puede adaptar su estado financiero de lo más líquido a lo menos líquido, ¿no? E incluso puede hacer la segregación que la ven ahí en pantalla en lo que son activos corrientes y activos no corrientes. Esa es una particularidad muy propia de NIF para PYME, separarlos de esa manera. Comparativamente de un año con otro, ahí está por lo menos en antes que conversábamos, igualmente los pasivos en corriente o no corriente, la parte de patrimonio. Miren el concepto que se utiliza. Algunos usan inversión de los accionistas, capital suscrito y pagado. O sea, aquí no se habla del famoso 10.000 porque lo vi en el aviso de operaciones, o porque lo vi en el pacto social, o porque el abogado me dijo que empezara con 10.000. O sea, eso tiene que tener un sustento de que ha sido suscrito porque el accionista me lo debe, pagado porque ya él puso el dinero en la banca o ya se los cobré, ¿no? Superávit en el capital, que a veces son transacciones, por ejemplo, de ganancia de capital, vendiste un bien raíz y recibiste un dinero, reserva si aplica el caso, y las ganancias acumuladas, que es el término que en Colombia se utiliza, pero para efectos panameños son las famosas utilidades retenidas que se dan de periodos anteriores unidas al periodo actual. El estado de resultados, por favor no se compliquen mucho, es cortito. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos para efectos de PYME es ingresos, una línea de costos que nos dé el margen de contribución o la ganancia bruta, y cómo quieren ustedes distribuir los gastos, si por naturaleza o por función, ¿no? Si es por función, básicamente lo están viendo aquí. Si mi empresa solo tiene 2 departamentos, eso son 2 líneas de gasto nada más, nada complicado. Si fuera por naturaleza, yo puedo hacer 2 cosas. Puedo poner 5 líneas y poner un detalle que es lo que le gusta al dueño. Todos sus 35, 45 líneas de gastos los puedo poner en las notas. Pero el mismo estado financiero no tiene que ser muy extenso, el de resultados. Más es el balance por el estado de situación financiera que el mismo estado. Puedo esto que no se ve muy bien. Este es el estado de patrimonio, y solamente me voy a detener un poquito para que veamos que son, en la parte de encabezado es cada línea que yo tengo en mi balance de situación. ¿Okay? Así mismo como yo lo tengo en mi balance, tengo que estructurarlo a nivel de encabezado. Primero el capital suscrito, después el superávit, la reserva, las ganancias acumuladas, y yo tengo que tener la información del periodo anterior y del periodo vigente. Miren que aquí sí se ve los 3 periodos. O sea que yo requiero 3 estados financieros diferentes para armar el estado financiero actual, no solamente para el flujo efectivo, sino también para el estado de patrimonio. Yo empiezo desde el 2015 y termino con el 2017. Las dos cosas que hacen los accionistas: o aportan, exactamente, o retiran. Ahí también entra otro elemento fundamental, que son los impuestos. Ustedes saben que cuando se retira hay un impuesto de dividendo del 10%, así que se estila mostrarlo también en el capital, o como parte también de este estado financiero. Después vamos al último de los estados, que es el flujo de efectivo. Este flujo de efectivo aquí, este es el método preferido por las NIF, es el método directo. ¿Cómo me doy cuenta que es un método directo e indirecto? El directo empieza
con las actividades de operación, así como lo dice la palabra, directo. Cobros, pagos, y el de indirecto empieza con la utilidad. Esa es la manera de diferenciar cuando yo estoy presente ante un método indirecto y cuando estoy bajo un método directo. Este método directo no lo van a ver mucho aquí en Panamá. Lo que nos gusta a nosotros es el indirecto, que empieza con la utilidad y se va reflejando la inversión, el financiamiento y la utilidad correcta. Entonces, una vez que yo tengo mis estados financieros armados, vienen las notas. Aquí hay una guía para el 2017 de qué elementos yo debería considerar. A nivel de información general es fundamental que tengamos, además del nombre de la compañía, sepamos la ubicación, sepamos el número de impacto social de la empresa, sepamos qué cantidad de empleados tiene la empresa y la actividad principal o secundarias importantes que tenga la empresa. Ese es el primer párrafo que yo tengo como información general. Es lo que yo le pido a la empresa. La fecha de cumpleaños de la empresa, el número del pacto social, que más tarde después se convierte en el RUC. Toda esa información debe hacerse contar como información general. La segunda nota era lo que yo les comentaba. Debe mostrarse en alguna parte del estado financiero que estoy cumpliendo con las NIF para pymes en forma completa. Entonces, si usted quiere meterle un poquito de, como decimos algunos, de caché a esa nota, ahí yo les comenté las NIF, resolución 201454, o si quieren usar NIF para pyme, resolución 3 del 2010, un poquito para que la persona que esté leyendo sepa que en Panamá se están utilizando las NIF para pyme desde ese periodo y que está avalado por una entidad gubernamental. Después viene el resumen de las políticas contables, que ya cuando ustedes tienen mucho tiempo en la práctica se van a dar cuenta que muchas de ellas son comunes a diferentes empresas. Pero yo debo poder describir las principales políticas contables. Aquí no hay mucho cambio de moneda extranjera, pero la primera política que van a tener es la de, y van en orden a cómo está el balance. Política de efectivo, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan la equivalencia de efectivo versus efectivo? Eso tienen que mostrarlo dentro de esta nota, que yo tengo efectivo equivalente o tengo efectivo distribuido en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, y si tengo equivalente lo utilizo. Después viene una nota que se llama instrumentos financieros, que créanme que si usted se lee en esa NIF le va a tomar una semana leerla, y después de la semana se van a dar cuenta que no la van a entender, porque es la más complicada para su uso. De hecho, los que más utilizan esta norma y se la saben al dedillo son aquellos contables que trabajan mucho en el área financiera o bancaria. Ellos sí te definen qué es un instrumento financiero. Pero si ustedes me piden algo breve de qué es un instrumento financiero, ¿los instrumentos financieros qué son? Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Es una empresa comúnmente local. Y el instrumento financiero lo llaman de esa manera porque es una forma como la empresa se financia a través del cobro y pago de su principal recurso, que son sus clientes. Entonces, esos son los instrumentos financieros. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos financieros? Ahí lo van. Cuentas por cobrar. Yo tengo que decir qué política yo utilizo para cobrar, en qué momento yo reconozco el ingreso, qué tiempo yo tomo para cobrar, y si alguien me paga tarde, si cobro intereses o no cobro intereses. Uno va haciendo las adaptaciones. Hay activos financieros corrientes, que son las cuentas por cobrar, y así mismo como hay corrientes o no corrientes, son cuentas por cobrar corrientes, cuentas por cobrar no corrientes. Y ustedes van describiendo un poquito cómo se reconoce determinada cuenta por cobrar como instrumento financiero. Después vienen los inventarios, ahí el método de inventario que están utilizando, si producen piezas de inventario o si solo venden producto terminado. La propiedad, planta y equipo, aquí es fundamental el método de depreciación que utiliza, y lo otro son las vidas útiles, ¿no? Expresadas en años, y opcionalmente este cliente lo escogió de esa manera, pero por lo general se dice cada uno de los activos que se tiene y se establece la vida útil de cada uno de los activos. Es opcional lo que ven en la columna siguiente, que es básicamente poner la tasa de depreciación anual. ¿Saben cómo sacar la tasa de depreciación anual? Agarro la vida útil, primero pongo 100, lo divido entre la vida útil y me da automáticamente el porcentaje que debo mostrar a mano derecha.
Pero es opcional poner la tasa. Solamente la NIF para PYME pide que tenga la vida útil. Los arrendamientos, bueno, en los activos fijos también es algo que veo como deficiencia en muchas empresas. Ustedes saben si las empresas que ustedes están tienen lo que se llama política de capitalización, o saben lo que son políticas de capitalización. Muchas empresas no saben cuál es su política. Y es simplemente decir, bueno, si yo compro algún objeto tangible, ¿cómo yo sé si lo capitalizo o lo llevo al gasto? Hay una que establece montos. Exactamente, lo más común es hacerlo a través de montos, ¿no? Hay muchas empresas que a veces cometen el error de que compran un teléfono, bueno, es un activo fijo porque está en la oficina del gerente general y lo capitalizan, cuando de repente un teléfono no es más de 3 años, fiscalmente de repente debe ir al gasto. Pero financieramente quien determina en un momento dado qué se capitaliza y qué no es la empresa, no es ni el fisco, ni tampoco, y por general quienes más saben de vida útil, ¿quiénes son? El proveedor de ese bien, para efectos de activo fijo. Pero ustedes deben poder determinar bajo un monto, como dijo acá el colega, que se capitaliza y que no se capitaliza. Una vez yo vi una que eran 30 páginas de detalle de activos. Exactamente. Cuando hicimos un trabajo de establecer lo que realmente era activo, nada más quedaron 5. Correcto. Hay varios temas, porque a veces confundimos lo que es la capitalización del activo con el inventario y control que debemos tener del activo. O sea, yo debo aspirar en mi empresa a hacer anualmente un inventario de activos por oficina, que yo sepa perfectamente quién es el responsable de ese activo y dónde está ubicado, y sobre todo si el activo está en términos servibles de ser utilizado. Esa lista, que puede ser, como tú dijiste, de 50 páginas, es algo muy diferente a tener, por ejemplo, que lo que yo tengo en esa lista no amarra con los totales de activos, porque hay muchos activos que de repente se llevaron a gasto. O sea, tenemos que hacer una vida simple, porque no nos podemos pasar haciendo depreciaciones de 1, 2, 3 años, cosas sencillas, pero sí debemos tener un control de los activos que se hacen anualmente. Eso sí es importante. Después viene el tema de los arrendamientos, que esto a futuro va a cambiar. Actualmente tenemos 2 formas de arrendamiento, uno que es el financiero y otro que es el operativo. Ya la NIF que ha dicho, ya de operativo olvida, solo quiero de aquí en adelante financiero, pero eso es a partir del 2019, así como la reforma del impuesto inmueble, para allá. Por ahora lo que tenemos son operativo y financiero. ¿Operativo cuáles son? Los que van al gasto, los alquileres de autos, de bienes inmuebles. En el caso de los financieros, ya son activos que por su valor, de una escritura pública en este caso, se capitalizan. Y por tanto, como se capitalizan, debe mostrarse el valor del activo, su depreciación por el lado de los activos, y a nivel de pasivo cuánto es lo que yo le debo, por ejemplo, a la entidad financiera. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre activo y pasivo cuando empieza es neutro, eso es casi a cero, pero eso va a ir variando en la medida que se va pagando la letra de ese activo. Entonces, toda esa metodología que es más NIF que otra cosa, yo debo leerla y tratar de tropicalizarla o ponerla directamente dentro de mi línea de activos correspondientes. Mis propiedades de inversión, que son activos que yo utilizo para alquiler, activos intangibles que no encuentro mucho, pero son aquellas empresas que tienen marcas o fondos de comercio, que ustedes saben que son activos, licencias, deterioro del valor del activo, que también es algo que veo que muchos contadores no lo practican, porque a veces confundimos deterioro con depreciación. ¿Verdad? Siempre nos decían que depreciación es el tiempo que se desgasta el activo, pero a veces no nos hablan cuando tomamos un seminario o en la escuela secundaria o en las universidades, de que no es solamente ver el tiempo del desgaste del activo, sino que tenemos que ver también el desgaste de carácter financiero. O sea, yo puedo tener esta silla que se deprecia 5 años y así lo voy a tener registrado en mis libros, pero si yo vendo esta silla hoy y le quito la depreciación, ese es el valor que me van a dar. No necesariamente. Hay que tener esa distinción. El valor financiero, como si yo vendiera ese activo, es el deterioro, y es una prueba que tengo que hacer con todos los activos que yo tengo en mi empresa, y es simplemente comparar
Digo simplemente porque tiene su grado de complejidad, pero es simplemente comparar el activo que yo tengo actualmente con mi depreciación. Si yo lo vendiera hoy, ¿me darían ese precio o no me lo darían? La idea es que lo que yo tengo registrado esté por encima, pero si yo salgo a vender ese activo y me dan algo menor, entonces yo debo registrar una provisión exterior en este caso. El impuesto a la renta, ese es, como ya les dije, que no les sirva aquí de inspiración la nota. Aquí es solamente describir el sistema nuestro, que lo podemos dividir en tres cosas. Primero, que se paga el impuesto en base a la renta neta gravable, que la tarifa en Panamá es del 25%, que tenemos un CAIR que aplica cuando las empresas tienen $2 millones, que se aplica en base al 4.67. Todo ese resumen de cosas que ustedes han visto en un seminario tributario es simplemente plasmarlo dentro de esta nota de los estados financieros. Las obligaciones laborales, que también sería otra vez sus seminarios de contabilidad laboral, explicar un poquito cuál es el sistema laboral de cada uno de los contratos, las provisiones, el capital. Hay que explicar la política de cómo se venden los bienes, cualquier tipo de incertidumbre que se dé dentro de la situación, cómo se calculan los impuestos. Todo esto son políticas hasta el punto 4. ¿Okay? Ya hemos dicho que cumplimos con IVA, ya sabemos que existe una empresa, ya hemos descrito todas las políticas que tienen, las más importantes. Acuérdense que el concepto de relevancia aquí es importante, no que tienen que ser todas las que aparecen aquí en pantalla. Después, ¿qué vienen? Los desgloses famosos. O sea, yo debo poder demostrar que yo tengo control sobre cada rubro de los estados financieros, y vienen los cruces entre el estado financiero y los desgloses. Entonces, la primera que observamos, ¿cuál es? El efectivo y lo equivalente efectivo, todo en forma comparativa. Los activos financieros, ¿qué son? ¿Qué vimos en antes? Está por cobrar, exactamente. Así que si ustedes quieren hablar con caché, yo necesito que me liquides ese activo financiero lo más pronto posible. Y eso que es activo financiero. Bueno, que me debe. Sí. ¿Okay? Entonces, en este caso particular de los activos, es muy importante aquí saber, bueno, estos son más bien los detalles de cómo están conformados las diferentes cuentas por cobrar. Incluso hay empresas que plasman, creo que lo vemos aquí más adelante, plasman también y ese es opcional, o sea, lo pueden poner en un cuadrito o lo pueden describir, pero en esta nota es fundamental comparativamente saber en un momento dado cómo está la cobrabilidad. Si está a 60, 90 días, la antigüedad exactamente, la comparabilidad de un año con otro. O sea, yo ahora no tengo 90, pero yo necesito saber que la persona que lee el estado financiero sepa que mi antigüedad mejoró o empeoró. Yo debo poderlo expresar en términos de porcentaje y en montos comparativos. Hay quienes harán el cuadro, hay otros que simplemente redactarán para efecto de que sean conocidos. Tengo que decir en un momento dado si tengo provisiones, cómo calculé esa provisión, si lo hizo fiscalmente o si lo hice financieramente. Detalle de mis anticipos. Esto si los anticipos son materiales. Si no tengo anticipos materiales, de repente esto iría como otros activos. En el caso de los inventarios, los diferentes tipos de inventario en forma comparativa, qué método de inventario estoy utilizando, las pruebas de deterioro que esté aplicando, propiedades de inversión, que son activos también que en un momento dado tengo para el alquiler, los arrendamientos, el vencimiento del arrendamiento, que esto es lo que la NIF adelante quiere hacer. Por ejemplo, ahí ustedes ven hasta un año, esos 84.000 que usted vende en 2017 se quedarían como gasto si se aplicara la NIF hoy. Y los $298.000 se capitalizan y se van pocamente llevando a gasto cada vez que eso se va consumiendo cada uno de los años. La propiedad, planta y equipo, que básicamente aquí es muy similar a lo que se hace en auditoría, el saldo anterior,
se le suman las compras, se le restan los retiros y ustedes deben llegar para cada uno de los rubros, tanto a nivel de activo como a nivel de depreciación. Igualito, no debe haber diferencia. Los activos intangibles, las obligaciones financieras, todas comparativamente presentadas. Ya ustedes un poquito con más de tiempo se ponen a leer la misma nota y con el tiempo créanme que ustedes se vuelven expertos cirujanos. Cuando digo expertos cirujanos ya saben lo que les estoy comentando, ¿no? Ustedes van teniendo sus clientitos varios y saben qué parte deben tomar de qué parte, o si están trabajando para una empresa empiezan a indagar y a redactar ustedes mismos sus notas, sus proveedores y cuentas por pagar. Le quiero llegar ya para que vayamos terminando. En el caso de los impuestos, esto es lo que yo les comentaba de los diferidos. Deben mostrar las diferencias temporales que ustedes tienen. Las provisiones que tienen, el patrimonio, todo lo que vimos en los slides. Si no se puede poner cuantitativamente, se pone a nivel de la redacción. Los ingresos, tipo de ingresos, las transacciones con partes relacionadas también son muy importantes. Cuando ustedes tienen empresas que comparten el mismo dueño, el mismo accionista, están en la obligación de desglosar cuáles son ese tipo de acciones. O sea, compartir un mismo dueño, compartir el mismo personal. O sea, en Panamá es muy común que usted no es jefe de contabilidad de una empresa, sino que es jefe de contabilidad de 45 empresas. Aquí los contadores desarrollamos mucho lo que llaman el multitasking, es tener varios brazos funcionando a la vez. Eso es un poquito lo que hablaba antes, que muchas multinacionales apuestan a eso. Estoy recibiendo el salario como contador de una sola empresa, pero estoy llevando contabilidades de múltiples empresas. Entonces, a los contadores se nos da esa posición privilegiada de saber cuándo hay partes relacionadas. Que hay que mostrar. Por ejemplo, esto del personal clave de gerencia, el mismo gerente, también gerencia en otra empresa y no estar ahí en un momento dado. Ahí el peligro fiscal, y se los adelante, es que a veces yo tengo, por ejemplo, un contador para varias empresas. El contador gana, ¿cuánto gana un contador? Tienes 5 empresas, tú eres el contador de las 5 empresas. Y como eres el único contador, te sube un poco la posición con el mismo salario. Yo no soy el contador, soy el contralor, y el que está arriba mío es el administrador, el gerente, ¿no? Entonces, el salario de ese contador de repente sea 2.000 balboas mensuales por llevar la contabilidad de esas 5 empresas. Pero ¿qué sucede? Esos $2.000 están registrados o se los paga una sola empresa. Pero se supone que esa empresa que paga tiene como que pasarle la cuentita a las demás, de que Ana Martínez, que es la contadora, le está cobrando, le está haciendo la contabilidad a cada una de las otras 4 empresas. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Una de las empresas se queda con el salario del contador y no le pasa la cuenta a las demás. Entonces llega la DGI y dice, tú ganas $2.000, haces la contabilidad de 5, pero tú sabes una cosa, de esos $2.000 solamente te permito la deducción de $200, que es la contabilidad de esa empresa. Entonces te objeta la deducibilidad, porque debe haber un pedacito de tu salario en cada una de las empresas, que ese es un principio no solamente contable, sino también fiscal. Y ahí la DGI se da gusto. Otra política importante o otra desglose importante son los activos contingentes o pasivos contingentes. El pesimismo de la contabilidad. Yo debo poder registrar todas aquellas cosas que en un momento dado representan pérdidas probables, demandas, litigios que tiene la empresa. Debe haber un abogado que le diga a un contador, bueno, aquí hay la posibilidad de que ganemos en un 52%. Si usted tiene esa probabilidad, de repente su provisión no es tan alta como cuando el abogado dice, tenemos posibilidad de ganar del 50%. Es la forma más cómoda, porque lo que está diciendo es que no estoy muy seguro si es más ganado, pero el 20%, ¿no? O menos de eso.
Esas contingencias tienen que reportarse. Los hechos ocurridos después del periodo. Si usted termina, si su estado financiero está al 31 de diciembre del 2017, entre más usted se tarde en presentarle los estados financieros a la Junta Directiva, usted está presionado o presionada, porque tiene que revelar todas aquellas cosas que puedan traer contingencia después del estado financiero. Les doy un ejemplo. Aquí era muy común los 31 de diciembre que se quemara algo. Estábamos en nuestra cena de año y salía cualquier noticiero diciendo se prendió la fábrica de tal empresa. Obviamente lo que algunos decían, ya esto es demasiado porque todos los años está pasando, creaban suspicacia que era el mismo dueño que se prendía el fuego para cobrar seguro, decían algunos. Pero para efectos didácticos nuestros, eso por ejemplo pasaba los primeros días de enero y la pregunta es si eso se tenía que revelar en los estados financieros. Obviamente desde el punto cuantitativo, al 31 de diciembre el valor de la fábrica era tal, pero el tema del siniestro sí tenía que revelarse las notas, salvo que yo presentara el estado financiero el día 2 de enero, ya ahí cubría mi responsabilidad. Pero si por ejemplo aquí que estamos acostumbrados a presentar estados financieros de que marzo, mayo, hay quienes tienen estados financieros de que 2 años atrasados, que no existen, o se van hasta noviembre del otro año, deben llevar una bitácora de hechos ocurridos que significativamente, por ejemplo, ahí ven una inundación. Entonces, si los estados financieros se hubieran presentado en marzo y las inundaciones acá en Panamá, los meses de lluvia son de octubre o noviembre, de repente si lo hubiera presentado a tiempo no tuviera que haber revelado esto. Pero como no lo he presentado, todo en ese caso. Otro tema que es muy importante es que los estados financieros no los hago solamente por hacerlo, sino que los mismos tienen que ser aprobados por los órganos directivos de la empresa. No es solamente el estado financiero que le doy al gerente o al presidente de la junta directiva o al otro contador. No. Hágame un acta donde se diga claramente que yo le presente el estado financiero, que ese acta esté firmado por el presidente y el secretario, donde se aprobó, y yo simplemente lo que voy a poner en mi estado financiero es la fecha de aprobación de eso. Para que se deje claro de que los estados financieros forman parte de la gerencia y que pasó por un proceso de aprobación en forma directa. Entonces esa es la última nota que básicamente se muestra a nivel de estado financiero. ¿Okay? Entonces, para ver si hacemos ahora la coordinación para el material, para que lo tengan los participantes, que me parece oportuno porque como hemos dicho es solamente una guía que ustedes deben tomar en cuenta cuando van a hacer